Hola, bienvenido de nuevo a mi canal de YouTube. Soy Mari y este es un video súper emocionante. El tutorial de cómo hacer este vestido como Mari Pérez de Euphoria Season 2, episodio 1 de la fiesta del año nuevo. Actualmente hice ese vestido y los guantes hace meses, pero de alguna manera perdí los videos, así que hice una otra aquí en tela diferente y filmé todo el proceso. Si nunca has visto Euphoria, no sé por qué estás aquí viendo ese video, pero Mari Pérez es la reina latina del CR. Ella es súper, no sé en español, pero confident, segura, creo que. Y su maquillaje y moda son súper dramática y increíble. Y es por eso ella es una de las caracteres más interesantes de la serie. Así que si quieres ver cómo hacerlo, continúa con este video. Y también vi este video hasta el final porque voy a hacer un chiquito o un grande giveaway. Voy a arreglar uno de estos vestidos hecho a medida para uno de ustedes. Y los detalles de cómo entrar son entre este video. Este vestido es perfecto para un disfraz de Halloween o solo para usar de cualquier ocasión, porque para mí es perfecto para una fiesta de cumpleaños o para ir a los clubs, las discotecas. Y sí, vamos a empezar. Para hacer este vestido necesitas tela elástica negra o del color que más te guste. Tiene que ser elástico, al menos una dirección. Recomiendo tela deportiva porque es agradable y gruesa. Eso es lo que usé para este video. Pero originalmente hice este vestido para mí en licra. Si usa algo como licra, tiene elasticidad en 4 direcciones para que pueda cortar el patrón en la orientación que desea, pero es más fina, así que necesitaba el doble de tela para hacer 2 capas. Y la licra es más cara por metro, así que el proyecto costó mucho más. Para una talla XS necesitas como 1 metro de tela o 2 si es de licra, y con esto también puedes hacer los guantes. Para otros tamaños debe poder doblar la tela de esta manera y debe ser tan ancho como su cuerpo. Y luego aún debe quedar tela para los guantes. Pero para saber la cantidad exacta de tela que necesitarás, primero haz el patrón y luego compra la tela. El primer paso es tomar tus propias medidas o las medidas de quien vaya a llevar el vestido. Necesitas saber las medidas del busto, cadera, cintura y cuello, y también el largo del vestido. Estas son las medidas de mi maniquí y la talla del vestido que voy a hacer hoy. Si tienes un maniquí del tamaño adecuado, puede ser útil marcar la forma del vestido para medir las partes específicas del vestido. Por ejemplo, los cortes. En lugar de mostrar cómo dibujé este patrón, voy a mostrarles con fotos para que quede más claro. También voy a decir patrón en lugar de molde porque mis suscriptores son de todo Latam y España, pero en Uruguay decimos molde. Estas son todas las piezas del patrón que necesitas y esta es una guía de qué tan grandes hacerlos. Restar 2 centímetros funcionó bien para mí, pero si su tela es más elástica, es posible que deba restar más. También me probé el vestido y le hice ajustes mientras lo hacía, pero estas son las medidas que usé para comenzar mi patrón de talla XS. Una vez que hayas hecho tu patrón, corta la pieza delantera en el doblar de tela. Repita esto para la parte posterior del vestido y la banda para el cuello. Para los guantes simplemente tracé alrededor de su brazo y mano, pero no sus dedos. Debe tener un aspecto como este. Corté 2 piezas de tela de doble capa, de modo que tenga 2 piezas de espejo para cada mano. Cuando haya cortado las piezas, junté con alfiles el frente y la espalda del vestido en los hombros y los lados. Y si su tela tiene un lado bueno y un lado malo,
coloca los lados buenos juntos en el medio. Y también fijar la parte de atrás de la pollera al frente del vestido. Es hora de empezar a coser. Si solo tienes una máquina de coser normal, no utilices una puntada recta. Cuando la tela se estira, las puntadas se pueden romper. Entonces use una puntada zigzag en su lugar. O use una máquina overlock si tiene una. Esto se ve mejor para las telas elásticas y es rápido. Una vez que hayas cosido los hombros y los lados del vestido, pruébate el vestido para ver la talla. Ese vestido se veía demasiado grande en el maniquí, así que corté el exceso de tela a los lados y lo volví a coser 2 centímetros más pequeño. Está bien si no lo hace perfecto en el primer intento, solo pruébelo y ajustelo todo lo que necesite. Ajusté ese vestido 2 veces antes de estar feliz con cómo se quedaba. Cuando el tamaño sea bueno, cosa la banda del cuello. Tenía 2 piezas, así que cosí ambos lados para cerrarlos. Y luego doblé la banda y me la probé. Tiene que ser lo suficientemente grande como para caber sobre tu cabeza. Luego fíjalo con alfileres al vestido y cosé alrededor de la abertura. Para los guantes simplemente sujete con alfileres 2 partes, los lados buenos en el medio y cosa a lo largo de los bordes entre el espacio para el pulgar y la abertura para los dedos. Luego llegó el momento de usar mi máquina de coser normal para terminar los bordes. Usé una aguja doble y 2 hilos negros. Esto cosé 2 líneas rectas en la parte superior y un zigzag en el otro lado. Esta puntada es perfecta para dobladillos en tela elásticas. Usé esto para coser alrededor de los agujeros de los brazos, alrededor del corte de la espalda y para el dobladillo del vestido. Finalmente hice el corte en el centro del frente. De alguna manera perdí los videos de esta parte. Filmé esto a las 3 de la mañana, así que lo siento, pero lo explicaré con imágenes. Para hacer el recorte, no corte un círculo. Simplemente dobla el vestido por la mitad por el centro del frente y corta la línea más pequeña del largo que querías. Corté 13 centímetros, pero el vestido original de la serie tenía un corte más grande. Luego doblé la tela por debajo y cosí alrededor del corte usando la aguja doble. Finalmente usé el mismo método para coser alrededor de las aberturas de los guantes en la parte superior y para los dedos y los pulgares. Y eso es el video completo. Espero que te gusta y me entiendes bien. Pero si tienes más preguntas, por favor escríbeme en los comentarios y voy a responder a todos. Y para el giveaway, comenta tu favorito escena de la serie Euphoria y tu talla y tu cuenta de Instagram, porque voy a necesitar enviarte un mensaje si ganas. Gracias por ver este video y nos vemos a la próxima. I don't want to lie or cross the line.